Bueno, en esta parte vamos a hablar un poco de la estrategia para el diseño de bases de datos relacionales. Antes que nada quiero decirles que todo ingeniero tiene que procurar realizar sus diseños, por supuesto, sea cual fuere la ingeniería civil, electrónica, la de biomédico. El diseño tiene que ajustarse en primer lugar a normas y luego tiene que ser un diseño cuidado. ¿A qué me refiero con esto? Cuidado. Que por ejemplo, si yo soy electrónica y hago un diseño de un circuito que consume 1 ampere, no puedo hacer una fuente que me entregue 10 amperes porque está sobredimensionado. Esa idea de que mejor que sobre y que no falte no es buena, no es un buen criterio de diseño. El diseño tiene que estar ajustado a las necesidades y a la economía del proyecto. En este caso, lo que yo quiero recalcar que, por ejemplo, si nos toca diseñar una tabla, que las columnas que tenga esa tabla sean las necesarias. Ejemplo, a mí de nada me sirve, si tengo una tabla de empleados, poner una columna que me dé la altura del empleado, porque no hace a la descripción. Sin embargo, en una tabla como hicimos la de recién nacido, es fundamental ese dato, porque el médico, si es parte de una historia clínica, podrá seguir el proceso de desarrollo de ese niño, pero en el empleado no es necesario. Entonces, cuando se hacen diseños sobredimensionados o con datos innecesarios en el caso de base de datos, ocurre que el usuario, o sea, la persona que va a llenar esa base de datos, termina no llenándolo a ese dato porque se da cuenta que no hace falta. Lo mismo pasa cuando se utilizan más recursos de una computadora, por ejemplo, en la memoria. Si yo hago un diseño sobredimensionado con el tipo de datos o la longitud de los datos, también estoy de alguna manera mal aprovechando los recursos de la computadora. A lo que quiero llegar es que el diseño tiene que ser preciso y ajustado a las necesidades. Esto, les repito, en cualquier tipo de diseño ingenieril. Bien, entonces, ¿cuál es la estrategia? Destinar una tabla para cada objeto o concepto. ¿A qué le estábamos llamando y le seguimos llamando objeto? A cosas tangibles, por ejemplo, casas, personas, máquinas, o intangibles, que pueden ser eventos, por ejemplo, las variables de temperatura, humedad, velocidad del viento de una región, de una ciudad, a cierta hora, son eventos. Ventas, nacimiento, resultados de los torneos deportivos, etc. Después tenemos que elegir los atributos. Bueno, ya estuvimos hablando de esto, qué columnas utilizar para diseñar la tabla. Luego tenemos que elegir una clave primaria. Luego determinar dónde irán las claves foráneas. Establecer los vínculos entre las tablas. Y por último, indicar la cardinalidad, que es un tema pendiente todavía. Para terminar, vamos a realizar un ejercicio
en un programa que ya les voy a indicar en la clase de laboratorio, tiene el siguiente enunciado. Una fábrica tiene muchos empleados. El sector que liquida sueldos necesita, para pagar el salario familiar, los datos de las personas que tiene a su cargo cada empleado. Eso es todo por hoy, lo resolvemos en la próxima clase. Gracias.